al observar las protestas en Los Ángeles, una cosa quedó clara: la comunidad migrante no se quedó de brazos cruzados. Miles de personas salieron a las calles a manifestarse pacíficamente. Se vieron familias enteras con pancartas, comunidades enteras unidas pidiendo justicia y respeto por los derechos humanos. Sin embargo, a medida que las horas pasaban, comenzaron a surgir imágenes que rápidamente se hicieron virales. Videos donde se veían banderas de México ondeando con orgullo, pero también escenas más intensas. Algunos grupos, que aún no está claro si eran manifestantes reales o infiltrados, comenzaron a cometer actos de vandalismo. Hubo patrullas incendiadas, ventanas rotas, saqueos y enfrentamientos con las autoridades. Estas escenas causaron un giro drástico en la narrativa mediática. Lo que inicialmente era una protesta legítima por los derechos de los migrantes, comenzó a presentarse en medios y redes sociales como una amenaza al orden público. Y ahí es donde entra en juego la estrategia política. El expresidente Donald Trump, quien busca recuperar la Casa Blanca, no tardó en reaccionar. Declaró que lo que sucedía en California era una invasión y anunció el despliegue de 2.000 marines para liberar a Los Ángeles. Esta decisión fue duramente criticada porque Trump tomó control de la Guardia Nacional del Estado sin siquiera consultar al gobernador. Esto encendió una fuerte tensión política entre el gobierno estatal y el federal. El gobernador de California, que pertenece al Partido Demócrata, condenó la medida y la calificó como una extralimitación del poder presidencial. En sus palabras, lo que buscan es un show, pero no se los vamos a dar. El conflicto escaló rápidamente. No solo por la decisión de militarizar una ciudad santuario, sino porque el gobierno federal impuso autoridad sobre una fuerza que constitucionalmente responde al Estado. Este acto unilateral fue visto como un atropello a la autonomía de California. Mientras tanto, los medios conservadores aprovecharon las imágenes más violentas para reforzar una narrativa de caos. Mostraban a individuos con banderas mexicanas cometiendo actos delictivos, generando la idea de que los migrantes eran responsables del desorden. Esta representación, cargada de estigmas, afectó gravemente la imagen de la comunidad mexicana. Y aquí es donde todo se torna más preocupante. Las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de odio, algunos pidiendo medidas más radicales contra los migrantes. Incluso hubo llamados a militarizar más estados y endurecer las leyes migratorias. Lo que para muchos empezó como una legítima expresión de descontento, rápidamente se transformó en un arma política. Se utilizó para reforzar discursos antiinmigrantes, justificar acciones de fuerza y alimentar un clima de confrontación que ya venía gestándose desde hace tiempo. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿quién realmente gana con este escenario? ¿Qué tan espontáneo fue el estallido de violencia? ¿Y por qué justo en ese momento donde las miradas estaban puestas en un escándalo mayor entre Trump y Elon Musk? El gobernador de California no tardó en alzar la voz. En declaraciones públicas, dejó en claro que el operativo federal no había sido solicitado por su administración. Criticó duramente la decisión de enviar marines a una ciudad santuario sin coordinación previa con el gobierno estatal. Desde su perspectiva, esa acción no solo vulneraba la soberanía del Estado, sino que también inflamaba aún más los ánimos en una situación ya tensa. Por su parte, la presidenta de México también se pronunció. Con un tono firme, condenó la violencia ocurrida en las calles, pero al mismo tiempo recordó que la mayoría de los migrantes son personas honestas, trabajadoras y pacíficas. Hizo un llamado a la calma, a la paz, y reiteró que los mexicanos que viven en Estados Unidos merecen respeto y dignidad. Ambos líderes, desde sus respectivas trincheras, coincidieron en algo esencial: este tipo de operativos no resuelven los problemas de fondo. Al contrario, los agravan. Lejos de generar orden, alimentan el miedo, la confrontación y la discriminación. Y lo más grave, pueden convertirse en una herramienta política peligrosa. Para Trump, sin embargo, el caos representa una oportunidad. Su discurso siempre ha girado en torno a la fuerza, la seguridad y el control migratorio. Mostrar imágenes de patrullas incendiadas, de multitudes ondeando banderas extranjeras, le permite reforzar esa narrativa de invasión que tanto resuena en sus bases. Y es ahí donde se dibuja un juego político inquietante. Las redadas,
los despliegues militares, las confrontaciones en las calles, todo parece estar diseñado para generar una imagen, la de un país bajo amenaza, en donde solo una figura autoritaria puede poner orden. Esa imagen, para ciertos sectores conservadores, no solo es efectiva, sino deseada. Pero mientras se agita el miedo, se enciende también una alarma mucho más grande, la posibilidad de una guerra civil. Aunque suene extremo, el término ha comenzado a aparecer con más frecuencia en redes sociales, medios alternativos e incluso en análisis geopolíticos. Algunos opinan que Estados Unidos está transitando por las primeras etapas de un conflicto interno. El primer paso, según los expertos, son los problemas estructurales profundos. Y eso ya existe. Desigualdad social, polarización política, discriminación racial, odio acumulado. Una sociedad fragmentada, donde el diálogo se ha sustituido por el ataque. El segundo paso es el detonante. Un evento que actúa como chispa. Las redadas, las imágenes virales de violencia, las decisiones unilaterales del gobierno federal, podrían fácilmente encender esa mecha. Sobre todo, cuando se ve que los estados no están de acuerdo con las acciones de la presidencia. El tercer paso, el más peligroso, es la aparición de milicias, grupos armados o enfrentamientos civiles. Aún no se ha llegado a ese punto, pero los signos de tensión se acumulan. Y lo más preocupante es que los discursos extremistas están creciendo en ambas orillas del espectro político. En este escenario, California y Texas se convierten en piezas clave del tablero. Ambos estados concentran a millones de migrantes. Ambos han manifestado en el pasado intenciones de buscar mayor autonomía. Ambos tienen una economía tan poderosa que podrían competir como países independientes. Si sumamos sus PIBs, estaríamos hablando de más de 8.5 billones de dólares. Si unieran fuerzas y se separaran de la Unión, formarían una potencia económica con casi 100 millones de habitantes. Serían más fuertes que Alemania, Francia o Japón. Pero esa posibilidad, aunque remota, asusta a Washington. Por eso, el gobierno federal presiona, pero con cautela. Sabe que no puede ir demasiado lejos sin provocar una reacción en cadena. Sabe que cualquier error de cálculo puede fracturar aún más al país. Y lo más importante, sabe que una guerra civil, hoy por hoy, no le conviene a nadie. Ni a los republicanos, ni a los demócratas. Ni a las élites económicas, ni a la comunidad internacional. Mientras tanto, la comunidad migrante sigue siendo el blanco más vulnerable. Por eso, las recomendaciones no han dejado de circular. Se ha insistido en mantener la unidad, en organizarse, en no caer en provocaciones. Las manifestaciones pacíficas tienen fuerza. Pero las imágenes de violencia solo alimentan el discurso del odio. También se ha pedido a los migrantes que eviten exponerse innecesariamente, que busquen asesoría legal, que se mantengan informados, que acudan a sus citas con acompañamiento. Que no pierdan de vista que todo lo que hagan puede ser utilizado para bien o para mal. Y así llegamos a una pregunta incómoda, pero inevitable: ¿estamos ante una operación legítima de seguridad nacional? ¿O más bien frente a una estrategia política para manipular emociones y dividir al país? Hay muchas señales de que esta crisis no es espontánea. Que ha sido amplificada con fines muy concretos. Que se está utilizando para movilizar votos, para provocar reacciones, para consolidar poder. Y es que este conflicto no es solo migratorio. Es también cultural, económico, ideológico. Toca fibras muy profundas de lo que significa ser estadounidense hoy en día. Un país abierto al mundo, o una fortaleza sitiada. Lo irónico es que todo este debate ocurre en una nación construida por migrantes. Una nación que se enriqueció con el trabajo de quienes cruzaron fronteras en busca de una mejor vida. Hoy, esos mismos migrantes son tratados como amenaza. Detrás de las redadas, de las banderas, de los marines en las calles, hay una narrativa más compleja. Una historia de exclusión, de miedo, de manipulación. Y también, una historia de resistencia. Porque a pesar de todo, la comunidad migrante sigue de pie. Con miedo, sí. Pero también con dignidad.
y mientras sigan luchando por su derecho a existir, a trabajar, a vivir con paz, esta historia aún no está escrita del todo.